Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Me llamo Nilceline Miguel de Lima y soy presidenta de una asociación de agricultores y agricultoras que se llama Deus Proveerá. Esta asociación está formada por modestas explotaciones agrícolas y representamos a una comunidad de 800 familias del asentamiento de Gedeao, que se encuentra en el municipio de La Brea, en las Amazonas. Yo vivía junto a mi marido, en una cabaña de madera que no tenía ni agua corriente ni electricidad. Me dedicaba a la plantación de mandioca. En el año 2009 llegaron a la zona donde residía junto con mi familia unos madereros ilegales, los cuales se dedicaban a la tala ilegal de árboles. En ese momento denuncié públicamente lo que sucedía y fue cuando comencé a recibir amenazas. En mayo de 2010, pistoleros locales me dieron una paliza. Un mes más tarde me volvieron a pegar y golpear. Días después, tras ser de nuevo amenazada, decidí huir de la zona. Al regresar, me encontré con mi casa quemada y todos mis cultivos estaban totalmente destruidos. En octubre de 2011, el gobierno brasileño me ofreció la protección de unos escoltas armados, pero aún así continué recibiendo amenazas. En una ocasión me dijeron: tu chaleco antibalas protege tu cuerpo, pero no tu cabeza. Ahora, mis familiares también están recibiendo amenazas por parte de los mismos madereros. Algunos de ellos y ellas se han visto obligados y obligadas a huir de la región. Otras familias de mi comunidad también han tenido que huir por medio de las represalias. Actualmente estoy viviendo bajo un gran estrés emocional que me impide dormir sin medicación. Mi marido todavía continúa viviendo en La Brea y su vida se encuentra bajo un gran riesgo. El Estado debe responsabilizarse de la gran situación de las violaciones de los derechos humanos que se vienen produciendo en el sur de La Brea. No solo investigando los hechos y llevando a los responsables ante la justicia, sino además estableciendo la presencia gubernamental en la región, fijando unos planes de seguridad, sanitarios y educativos. Solamente así se terminarán los conflictos y la comunidad de Gedeao podrá vivir en paz. Amnistía Internacional insta a las autoridades a adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad de Nilceline. Que las autoridades adopten medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todas las personas que viven en las reservas del municipio de La Brea, incluida la presencia permanente de fuerzas de seguridad pública. Que las autoridades investiguen las amenazas y hostigamiento contra quienes viven en esas reservas, que se den a conocer los resultados de esa investigación y que se haga justicia. Exige que las autoridades investiguen las amenazas que ha recibido o recibe Nilceline y sus allegados y allegadas, y llevar a los responsables ante la justicia. Pidan a las autoridades que aceleren el proceso de reconocimiento oficial del asentamiento de Gedeao como reserva de pequeños agricultores ecológicamente protegida. Tú puedes hacer que cambie esta situación. ¡Actúa!